Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenido una vez más a la magia del camino, a esto que he dado de llamar realidad 90-10. Mi espíritu numeral 16. Ya llevamos eh, un buen tiempo haciendo esto. Eh, y bueno, continúo con todo esto. Se ha puesto muy interesante. Esta semana ha comenzado bastante interesante. Así que bueno, gracias por todos los que han visitado ya mi canal otra vez, a esos casi 40 espartacos o espartacas, da lo mismo, eh, que están ahí firmes y bueno, y lo único que harían falta un poquito más de likes y un poquito más de comentarios para ver qué es lo que piensan un poco de todo esto. Pero bueno, ustedes se lo manejan ustedes, son cosas de ustedes y bueno, veremos cómo lo vamos llevando. Bueno, espero les haya gustado lo que hice la semana pasada. Como ustedes saben, esto se escribe todos los días. No es algo que yo lo planeo o tenga algún tipo de manus para planear todo esto. Esto se va dando día a día y bueno, como ya siempre digo, lo que va a haber mañana yo no lo sé. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Voy a tratar de ser lo más corto posible esta semana. Así que me pongo de anteojos y empezamos con la lectura. 10/8/2025. El título de hoy es Ser invitado. Paso a la lectura. Es todo un ámbito de seres moviéndose en diferentes planos. Me invitan a compartir de sus campos del saber, que dominan ampliamente. Yo observo y decido en cuál de todas las alternativas participar y obtener sabiduría que sirva. Las alternativas son muchas y muy buenas. Todo aporta a comprender la simbología interior. Yo decido. Fin de la lectura. Bueno, lo que sucedía acá, por ejemplo, es que había una serie de situaciones que se estaban dando donde me invitaban a participar de diferentes ámbitos, digamos, dentro de lo que son los sueños, digamos, ¿no? O sea, donde yo participo toda la noche. Y cada uno de esos ámbitos, le llamo yo, o planos o lugares donde se me invitaba, eh, tenía diferentes características, digamos. Cada una era propia en sí y todas aportaban algo de sabiduría. Pero yo, digamos, eligiendo y viendo dónde podía, digamos, acomodar mejor mi participación, fui observando y fui decidiendo en dónde entrar. Eh, Creo que también es algo que se presenta a todos en la vida, donde vemos un montón de posibilidades, de alternativas, y tenemos que estar, en algunos casos, a los que les gusta elegir, y a los que, como yo, les gusta decidir. Eh, Porque para mí son dos ámbitos totalmente diferentes, aunque parezcan casi parecidos. Porque eh, decidir es tomar una decisión en base a algo concreto. Y elegir
es elegir entre entre dos o más alternativas. O sea, se te pueden presentar dos alternativas para elegir un sí o un no, y pueden haber más alternativas. Y eso te va a llevar a ti a decidir o a elegir, digamos, una de ellas, ¿no? Y siempre al elegir uno va a elegir el mal menor, ¿no? O el que te balancea un poco más las posibilidades, ¿no? En cambio, tú decides y tomas lo que hay como es, y lo vas moldeando a medida que vas avanzando. Y vas aprendiendo de esa decisión que tomaste a medida que vas avanzando. No hay, digamos, un, una vereda alternativa, digamos. Y bueno, pero disculpen. Y eso fue lo que pasó hoy. No voy a ser muy largo esta vez, voy a quedar hasta ahí y vamos a ver qué nos trae mañana. Muchísimas gracias por hoy y nos estamos viendo mañana una nueva entrega de La magia del camino, esto que llamamos realidad 9010, mi espíritu numeral 16. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Bienvenido una vez más a La magia del camino, a esto que he dado de llamar realidad 9010, mi espíritu numeral 16. Bueno, eh, lo que voy a empezar hoy es con algo que, que sucedió eh, muy particular, que hasta el momento no había sucedido. Es primera vez que me sucede esto. Cuando me despierto a la mañana, o cuando, digamos, eh, me despierto, digamos, con la idea de escribir el primer texto, que es el título, lo escribo, me duermo y después me despierto otra vez y escribo el resto de lo que es eh, lo que lleva, digamos, el sueño de hoy. Cuando termino de escribirlo eso, me recuesto para dormir un rato más y siento acá, algo que me dice, no, borralo y escribí este título. Dudé un poco. Buenas tardes. Y luego borré lo que había escrito un par de minutos antes y, y escribí esto que le voy a leer ahora. Lo que le voy a leer ahora le va a parecer muy raro, por decir así. Veremos. 11 del 8 del 2025. Título de hoy: Miedo y efecto. Paso a la lectura. ¿Qué es peor de estas dos? ¿El miedo o la muerte? ¿Qué duele más? ¿El miedo o la muerte? La muerte está siempre. El miedo está siempre. ¿Quién se presenta más veces en nuestra vida? ¿Quién asesina a quién? ¿Cuál duele más? Observo en los seres que van sin miedo, sin muerte, sin dolor, en silencio divino. Veneno mental. Fin de la lectura.
les parecerá raro las palabras que uso: miedo, muerte. Muchos sabemos que la muerte le duele a los que quedan vivos, supuestamente. Los muertos no, el cuerpo está inerte. Eh, pero hay algo que en lo que acabo de escribir es peor que la muerte, si se le puede llamar peor a la muerte. Yo pienso que la muerte, o sea, en el caso mío, lo que yo entiendo de la muerte es solamente un paso a otro lugar, o uno deja esto, que es el cuerpo, es solamente un cascarón que llevamos para poder quizás ser visible dentro de lo que es este entorno, por decir así, planeta, llamen como quieran llamar. Eh, pero el miedo es algo que no solamente está ahí permanentemente, sino que también, como digo, hey, ¿quién asesina a quién? Porque el miedo es una forma de un asesino serial, por llamarlo así. ¿Por qué? Y eso lo tenemos todos. No hay nadie acá que se libre de eso. Podemos tener un poquito menos o un poquito más. En mi caso, digamos, yo he aprendido, digamos, a vivir con eso, o sea, entender de que vivir en el miedo a mí nunca me hubiera llevado hasta este punto donde he llegado hasta ahora. Y si viviera en miedo tampoco me permitiría a mí seguir o tener la decisión que tengo de seguir. Eso para que se den cuenta más o menos cómo funciona el tema ese. En muchas conversaciones que he tenido con mucha gente, yo siempre he manifestado que lo primero que me deshice fue del miedo, enfrentando a todos los argumentos basados en miedo, tanto de familiares cercanos como de amigos y otros no muy amigos. Antes de iniciar el viaje era una manifestación constante de lo mío de ellos, no lo mío. Yo ya me había deshecho lo mío. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes no se animan a identificar qué les provoca miedo y no lo enfrentan, ese miedo es un veneno que es mental, que lo va a estar consumiendo de a poco a lo largo de la vida. Y la única manera es enfrentarlo y entender que se puede vivir y crear un montón de posibilidades en la vida libre de ese veneno. Yo realmente no entiendo por qué me aparece hoy a la mañana esto de que borrar el texto que había escrito anteriormente y escribir este, pero tiene su significado. Sobre todo para ustedes que tienen planes o ideas o cosas que quisieran hacer, pero el miedo los consume. El miedo los acobarda y hace que no logren ese objetivo.
no lo hacen solamente por miedo. Y, y todas son excusas. Excusas tras excusas tras excusas. Yo no digo que haga lo que estoy haciendo, para nada, no es eso. Pero hay un montón de cosas que ustedes mismos saben que están constantemente durante el día luchando con ellas y no se animan a enfrentarlo. Y eso es como una bola de nieve que crece, crece y crece. Y te consume y te roba energía, te desilusiona en cosas que hubieras querido hacer o podido hacer y no las hiciste, hasta llevarte a la tumba. Así que lo último que le puedo decir, como una pequeña reflexión de mi parte, identifiquen todos los miedos que tengan y enfréntenlos. Estamos en una etapa del mundo donde muchos sí sabemos hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos, tenemos ya decidido hacia dónde vamos, y muchos no entienden nada hasta dónde va a llegar todo esto. Y si eres de los que no entienden nada, al menos comienza por esa parte, sacarte los miedos y no buscar respuestas en un montón de estupideces afuera. Porque todas las respuestas están dentro tuyo. Un abrazo y espero de que no lo haya aburrido esto hoy. Nos estamos viendo. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Bienvenido una vez más a la magia del camino. Esto que he dado a llamar Realidad 9010, mi espíritu, numeral 16. Bueno, ya he escuchado lo que les hablé del día de ayer, lo que sucedió. Y bueno, esto es así, se va generando a diario, no hay nada previsto. Y a mí particularmente me está gustando porque estoy viendo que estoy moviéndome en diferentes niveles, digamos, perdón, ahí dijo algo en sueco, en diferentes niveles, ¿no? Donde de repente paso de algo bien terrenal a algo muy espiritual. Y porque en realidad lo que se trata es de entender qué es lo que comunica mi espíritu conmigo, entender cuál es el mensaje y cómo es el juego en esto que llaman Matrix, cómo es el juego, dónde están las reglas, qué reglas yo puedo utilizar, las cuales todavía no conozco ninguna, excepto entrar y jugar y buscarle la vuelta a cada situación, que es lo que hago. Y bueno, esto va de esta manera. Aprender y sacarle la mejor partida al juego. De eso se trata. Bueno, pasamos al tema de hoy. Hoy es 12 de agosto del 2025. El título de hoy es Raíces. Paso a la lectura. Los seres en mi alma son hilos conductores en ramificaciones independientes en sí.
Yo soy parte de esas ramas conductoras. El observar es una de mis vías de tránsito. Ellas me muestran todo o casi todo. Las vías conductoras que conectan con la sabia esencia, mi espíritu, el que soy. La conexión. Fin de lectura. Acá lo que entendí o lo que dialogué, digamos, interactué con estos seres, es que hay una raíz mental. Cuando hablo de raíces mentales, hablo de lo que aprendemos, de lo que heredamos de nuestros padres y de sus historias y de todo lo que demanda, digamos, y de lo que demanda, digamos, todo ¿cómo le podemos llamar? Engranaje o aprendizaje, digamos, que nos transmiten a nosotros de generación en generación. Algo que después cuando lo investigamos le llamamos árbol genealógico o buscar las raíces. Pero hay una raíz que es la más importante, que es la que realmente conecta, y es esa raíz que la encontrás en tu viaje interior. Esa raíz tiene un montón de líneas conductoras y cada una te va a llevar, o me lleva en el caso mío lo que yo estoy haciendo, a entender e interpretar realidades que son diferentes a lo que podría pensar, que no es lo mismo que sentir. ¿Cómo es esto? Ahí, en el viaje interior, yo siento cómo puedo ir conectando con esas diferentes raíces a algo más fuerte, más potente. En lo mental, tienes que buscar la información en lo exterior y creer, sobre todo creer, que lo que te están diciendo o lo que estás viendo sea cierto. En cambio, cuando tú haces tu viaje interior, ahí no hay cabida a dudar. ¿Por qué? Porque ahí lo estás íntegramente generando tú. No es algo que sea manipulable. Esa es la diferencia entre buscar la raíz mental y buscar la raíz espiritual. Es más profundo y es más claro a lo que te lleva, pero tienes que tomarte ese tiempo para hacerlo. Y bueno, eso es más o menos lo que yo saco de lo que pasó esta madrugada, de lo que observé y de cómo me planteaban las diferentes líneas que podía seguir. Pero yo tengo que hacer el viaje en cada una de ellas. Y bueno, eso se irá dando a medida que vaya avanzando. Yo creo que ya desde el primer día que inicié esto, estoy haciendo todo ese viaje, experimentando las diferentes líneas, las diferentes ramas, digamos, dentro de las raíces de este gran árbol que se llama mi espíritu, ¿no? Que es infinito en todo sentido. Bueno, sin más que decirle,
Ya nos veremos mañana en una nueva entrega, en esto que es la magia del camino, realidad 9010 sin espíritu, numeral 16. Nos vemos mañana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, voy a empezar contándole algo que sucedió hoy a la mañana. Y está un poco enganchado con un video que hice la semana pasada. Si quieren ir a verlo, lo pueden ir a ver. Se llama, la parte de ese video se llama Señales. Y se venían dando situaciones en las cuales se venían presentando determinadas cosas constantemente. Pero digamos, yo la venía viendo o mirándola con pinza, por decir así. La mosca me rompe la pelota. La venía mirando un poco con pinzas. Y bueno, hasta que también sucedió algo el día sábado donde un amigo se sorprende y habla justamente de una de estas señales que yo venía observando o recibiendo, llámale como quieran llamar. La cosa es que hoy me levanto a la mañana, después de haber escrito el texto de hoy, y estoy por desmontar la carpa, pero antes de desmontar la carpa, de repente empiezo a decirme mismo, qué pelotudo que soy. Qué pelotudo que soy, qué boludo que he sido. Empiezo. Me empiezo a repetir constantemente, ¿no? Durante un par de veces, digamos. Hasta que digo, pero si yo no estoy vendiendo libro, yo estoy haciendo que los que compran hagan una inversión cuántica. Sí, una inversión cuántica. No estoy vendiendo libros. Lo que yo estoy escribiendo todos los días es una inversión cuántica. ¿Por qué? Porque lo que yo sueñe hoy, o lo que yo vaya a soñar mañana, por ejemplo, esta noche, cuando me vaya a dormir, yo no lo sé. No lo sé. Pero sí que sé que al despertarme, cuando yo escriba el título y el texto, eso va a estar potencializando lo de hoy. ¿Entienden? Lo va a estar ampliando, ya sea en manera positiva o en manera negativa, no importa, pero lo va a estar ampliando. De acuerdo a cómo yo haya guiado mi día hoy, de acuerdo a cómo yo haya llevado mi día, digamos, hoy, va a ser como se va a ir potencializando en forma cuántica, digamos, eso que estoy haciendo todos los días. Entonces, lo que yo no estoy vendiendo un libro. Yo estoy invitando a esos seres a que hagan una inversión cuántica en sí mismos. Y si logran entender eso que están leyendo, si logran entenderlo y ponerlo en práctica yo mismo, con ellos mismos, o ustedes mismos, por así, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a cómo ustedes estén armados su vida, depende de cómo ustedes estén o planteen sus vidas, van a potencializar lo que sueñen y si hacen experimentos lo van a potencializar. Ya sea para un lado o para el otro, eso se lo garantizo. ¿Me entienden? Pero depende de cómo es el viaje interior que ustedes hagan para poder potencializar todo eso. Y eso, algunos llaman matemática cuántica, yo le llamo inversión cuántica. ¿Por qué? Porque tú inviertes cuánticamente en ti mismo, tu energía. No necesitas invertir dinero o mucho dinero. Tú tienes que invertir en tu propia energía. Y eso en forma cuántica se va a cuantificar. No se va a multiplicar, se va a cuantificar, que es diferente a multiplicar. Pero eso depende de ti. Bueno, eso pasó hoy a la mañana. Vamos a pasar a lo que es el texto de hoy, que no tiene mucho que ver con eso, pero bueno, algo tiene que ver, porque sucedió algo también durante el día que enganchaba con una de las cosas que yo digo acá antes. Voy a tratar de no moverme, pero estas moscas son muy rompepelotas. Bueno, empezamos con la fecha. Hoy es 13
del 8 del 2025. El título de hoy es La mesa. Paso a leer. Sentado junto a una mesa, un ser y yo observamos cómo, cómo se mueven y comportan otros seres y sus realidades. Él me pide que preste atención a los detalles. Ejemplo, una mujer se cae, está por bajar una escalera, sus piernas se doblan como si fueran gelatinas. Su rostro carece de rasgos de dolor. Se levanta, está de pie y todo continúa. Son espíritus. ¿Por qué puse el último son espíritus? Porque no son seres como tú y yo, digamos, de carne y hueso. Son imágenes, digamos, espirituales. No son, tienen una lógica igual que nosotros, pero, o sea, estoy hablando del humano, ¿no? Y justamente después del mediodía estaba sentado en una plaza, iba a comer algo, cuando veo que se cae una mujer cerca mío. Y veo otra mujer que sale corriendo y solamente me miraba a mí. Y supuestamente la habían robado. Bueno, se me cae el micrófono. Yo no podía hacer nada. Aparte, no iba a dejar mi carro tirado para correr detrás de una mujer, ni en pedo. Ni en pedo porque, bueno, estas son mis cosas. ¿Me entienden? Pero veo, digamos, el camino, estoy sentado en un banco, veo la caída de una mujer y en el sueño, sentado en una mesa junto con otro ser, veo también la caída de una mujer, de un ser femenino, digamos, dentro de ese ámbito. Entonces, lo que después termino diciendo cuando me levanto, después que ya había escrito el texto y todo eso, cuando me levanto y empiezo a desarmar mi tienda de campaña, lo que después termino diciendo no tiene nada que ver con este texto, pero sí tiene que ver con diferentes situaciones que se fueron dando. Un amigo del sábado, por ejemplo, yo estaba editando el video, cuando le muestro que estaba editando, estaba viendo, escuchando a otra persona una de sus conferencias o cursos por escuchar algo, y le digo, ¿para qué apago esto? Y muestro, y resulta que él lo conocía. Y me dice la puta madre que lo parió, a ese tipo lo conozco, y aparte, justamente hace un minuto estábamos hablando de él, antes que tú me mostraras esto. Y tengo una amiga que se dedica a la cuántica y quiere conocerte. La cuántica. Y palabras, cosas con cuántica me han aparecido por un montón. Yo he estado hablando un montón sobre la cuántica. Hasta que entiendo de que yo no tengo que vender libros. No. No tengo que vender libros. Si tú quieres invertir en ti mismo, no es que tú me compres un libro a mí por ayudarme, por decir así, o colaborar o ser parte de toda esta travesía. No. Estás haciendo una inversión en ti mismo y si lo entiendes y si eso te inspira a ti a iniciar tu viaje, listo. Es una inversión. Porque todo lo que vayas a sacar, si entras desde un lado positivo, al menos claro en ti mismo, que estés claro en ti mismo lo que vas a hacer, se te va a cuantificar todo lo que tú puedas sacar de ahí. Entiende una cosa. Cuando yo empecé este experimento, y lo dice el título, no sé si estará acá abajo, está allá arriba, pero depende de donde esté, creo que estará acá abajo. Depende como yo esté en la pantalla, por ejemplo acá, si estoy más lejos lo pongo acá arriba, si estoy más cerca lo pongo acá abajo. Así que bueno, depende de donde esté. Realidad 90-10, 90-10. Porque el 90% la vivimos en los sueños, el otro 10% acá. Pero ese 10% que vivimos acá está hackeado. Y es muy fácil comprobarlo eso, no hace falta que dé ejemplo.
Ahora, imagínate que tú puedas traer ese 90% de realidad sana, limpia, sin ningún tipo de hackeo, sin ningún tipo de impureza, que traigas una pequeña parte, un 10% de ese 90%, y tú capaz que vivas acá en esto un 10% de 10%, o sea, este 10%, un 10%, que sería un 1% del otro 100%, ¿no? ¿Está claro? Y más encima tú traes un 9% de allá, que harías un 10% total, pero un 10% de realidad pura y sana. Y acá te va a entrar el miedo. Acá te va a entrar el miedo, el cagazo, te vas a cagar las patas. Porque le tienes miedo a crear tu propia realidad. Es más fácil vivir la realidad y la estupidez de los demás que crear tu propia realidad. Pero eso es lo que yo siempre te digo. Te tienes que vaciar de los miedos. Te tienes que sacar los miedos de encima. Es lo primero que tienes que hacer. Porque si no, cuando empieces a hacer esto, te vas a cagar las patas. Realmente te vas a cagar las patas. Porque te va a poner frente a tu cara lo que realmente es. Pero no es algo que, como todos te han hecho entender o hecho creer de que te va a presentar en tu cara. No, no, no. Olvídate. Vas a empezar a ver las cosas claras. Vas a empezar a entender de cómo va el juego y vas a empezar a jugar el juego de otra manera. Y te garantizo que va a ser a tu beneficio. Pero eso lo tienes que hacer vos. No yo, ni nadie ni otro. Deja de pagar estupideces. Yo te vendo el libro porque para mí tiene un costo. Es mi tiempo y todo eso es un costo. No hace falta que compre todos los libros, puedes comprar uno. Si lo entiendes, con eso es suficiente. No hace falta que no compres ninguno. Si entiendes lo que te estoy diciendo, es suficiente. Puedes comprar todo y no entender una mierda. ¿De qué te sirve? Si no entiendes cuál es la inversión. Bueno, eso es lo que pasó hoy. No lo voy a alargar más con esto. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, yo sigo con lo mío y sigo compartiendo con ustedes. Y gracias a esos 40 espartanos que están ahí siempre. La última vez que vi creo que ya eran 26, algo por lo que había visto mi video de la semana hasta que pasó. Así que bueno, estamos dentro de la línea. Estamos ahí, vamos bien. Me alegro. Eso es cuántica. Chao amigos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bienvenido una vez más a La Magia del Camino. A esto que te voy a llamar Realidad 9010. Mi espíritu numeral 16. Bueno, voy a empezar comentándole de que lo de esta noche fue muy raro. Fue algo que nunca lo había experimentado. Y lo que escribí fue muy corto. Lo que escribí fue muy corto porque se lo voy a describir un poquito después de que le lea el texto, ¿no? Para que más o menos pueda entender. Sé que están pasando cosas muy raras estos días. Hay un montón de cosas que se están moviendo y bueno, están sucediendo. Y yo no puedo ser menos en darme cuenta de que está siendo así. Bueno, pasamos a la fecha. 14 del 8 del 2024, título de hoy, muy raro. Paso a la lectura. Todo es muy confuso. La interacción está cortada. Estoy, pero a la vez todo se diluye. Escribo aquí porque el ingreso me es negado. Me niegan que hoy escriba, es muy raro. Confundido. Fin de la lectura. Como ven, muy corto, muy raro todo. Les voy a contar lo que sucedió.
para que más o menos se hagan una idea de todo esto. Al entrar al sueño, ustedes saben que yo dentro de una forma muy natural, o sea, me duermo como cualquier ser humano se duerme, pero a diferencia de cualquiera es como si yo abriese una puerta e ingresara desde esta realidad a otra, ¿no? Y empiezo a observar y a vivir situaciones allá adentro donde yo me voy desplazando, digamos por decir así, y observando y sacando lo que más pueda de aquello. Y sobre todo la interacción entre yo y algunos seres allá adentro. Entonces, eso es lo que va sucediendo. Y a veces suceden cosas las cuales por ello no me permiten interactuar por determinadas razones y es como que se corta todo. Pero lo que sucedió esta vez es que le vamos a llamar dentro de ese lugar espacio, porque no existe el tiempo. Yo lo puedo traducir a tiempo porque, bueno, vivo también en un ámbito donde el tiempo es lo que rige, ¿no? El tiempo cronográfico. Pero ahí lo que rige es el espacio. Y el espacio no tiene medición. Uno puede sentir que el espacio es amplio o es pequeño, por decir así. Y lo que pasó es que entraba y los espacios eran muy cortos, por decir así. Yo pasaba de una situación a otra de una forma muy rápida, muy, 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 como llamarle. Sí, o sea, muy rápida, muy rápida. Era eso lo que pasaba. Y, y se produce una oscuridad, pero una oscuridad, no esta oscuridad que a veces te puedan intimidar o que te puedas sentir, digamos, sentir miedo o algo por decirlo. Nada de eso. Sino una oscuridad muy especial, por decir así, muy gratificante. Eso sería un poquito lo que le podía explicar lo que es oscuridad. Y sentía que alguien trataba de interactuar conmigo, pero lo que me trataba de transmitir era solamente que disfrutara de esa oscuridad y de ese silencio y observara, aunque no viera nada, pero que observara, o sea, que sintiera, ¿no? Y fue así toda la noche. Cuando quise escribir no había nada para escribir, excepto lo que puse ahí, no había nada en concreto. Y en base a lo que sucedió, traté, digamos, de sacar un poco de texto, algo para transmitir a ustedes. Pero en realidad no había nada. Eh, la oscuridad representaba, digamos, la nada en sí. A diferencia de las otras veces cuando experimenté el silencio, en el silencio al menos había, digamos, objetos o figuras que eran visibles, por decir así. Pero aún así, dentro de esa visibilidad, había un silencio, digamos, enorme. En cambio, en este caso, no había nada que observar, sino solamente oscuridad. Todo negro, todo oscuro. Y, y había que, digamos, tratar de interpretar todo eso, sin la virtud, digamos, de la supuesta visión que se genera en ese espacio. Y eso fue lo que pasó. Durante el día me he sentido bastante, hacía tiempo que me sentía, digamos, como de ganado, como con poca gana de moverme, hasta que estaba en el taller de mi amigo José. Estuve cuidando un poco el taller porque tuvo que hacer un trámite en el hospital. Y cuando regresó
y me costó poner en movimiento hasta que el último, yo me pongo en movimiento, lo hice más de 2 cuadras y recupero, digamos, la energía otra vez. O sea, había como que algo donde estaba sentado me estaba absorbiendo, pero de forma muy rápida mi energía. Y cuando me empiezo a mover, cuando me empiezo a poner en movimiento, o sea, esto tiene nada que ver con mi amigo José, o sea, atenti, todo lo que estás escuchando esto tiene nada que ver con ello, con él, digamos. O sea, es algo que yo ya lo venía arrastrando desde la mañana. Y bueno, logro recuperar esa energía y bueno, acá estoy de vuelta otra vez. Eh, y eso es todo lo doy. No voy a ver qué es lo que pasa esta noche. Eh, También inclusive hasta el teléfono donde tenía que escribir el texto este, hasta ahí también me puso inconveniente. Me abría la página pero no me dejaba avanzar en lo que yo quería escribir. Hasta que lo escribí en otro documento y después lo pasé igual, digamos al que acostumbro tener tanto en la computadora como en el teléfono. Pero bueno, el detalle es pequeño. Gracias por todo esto y muchísimas gracias a todos, sobre todo a los 40 espartanos que siempre están ahí firmes. Y bueno, espero que también tengan una muy buena experiencia de todo esto. Y en cuanto tengan la cuenta, podrán adquirir los libros con todo esto que han visto hasta ahora ustedes, que les he leído. Lo podrán adquirir y bueno, si son los que siguen esta línea, le haré, digamos, un precio especial a todos. No se olviden que si yo hago eso solamente por poder financiar todo lo que estoy haciendo, ya que no tengo ningún otro tipo de financiación de otro lado. O sea, es una forma de autofinanciarme y ser autosuficiente, lo cual es el objetivo de todo esto. Bueno, un abrazo grandote y nos estamos viendo mañana en el próximo capítulo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien. Le voy anticipando que estos últimos días, o 3 días, digamos, ha sido bastante movido en todo sentido. Ya lo van a ir entendiendo. Han ido sucediendo cosas que, bueno, en realidad nada de lo que estoy haciendo está previsto. O sea, yo no llevo ningún plan, no hago nada, digamos, que pretenda, digamos, de alguna manera modificar qué va a pasar mañana. No me interesa, no sé, y veo lo que va a pasar el día siguiente, nada más. O sea, eh, pero me llama la atención lo que va pasando. Bueno, ayer, como ustedes habrán visto en el video, ya que lo habrán visto ahora, sucedió de que es como que todo se apagó. Miren, yo le voy a hacer una prueba para que vean. Supongamos que pasa esto. Ustedes seguramente ya no me ven, es todo oscuro, pero saben que yo estoy acá atrás, ¿no? Bueno, a mí pasaba exactamente lo mismo anoche en el sueño, o antenoche, digamos, donde todo, todo había desaparecido, no me permitían entrar, no entraba directamente, había como una muralla que no me permitía a mí entrar y se veía todo oscuro, todo negro, eh, pero esa oscuridad y eso que se experimentaba allá adentro era muy, ¿cómo explicarle? Muy, no era, digamos, hostil, por decir así, ¿no? No era hostil, era más bien pacífico, más bien amigable, una oscuridad amigable, se podía llamar, que, digamos, me permitía a mí estar con cierta tranquilidad, pero también sentir de que no tenía que estar ahí.
también sentí de que quizás era como que había que hacer una pausa en todo esto que estoy haciendo. Pero como yo ya me decidí hace un tiempo a la fecha a iniciar este viaje, por decir así, no podía, digamos, eh, frenarme ahí o dejar un día sin hacer nada. Entonces hice lo que hice ayer y bueno, pero no terminó ahí porque ahora le voy a leer lo que sucedió hoy y después se lo voy a comentar. Vamos a agarrar el cuaderno, disculpen un poco el desorden. Empiezo como de costumbre leyendo la fecha. Hoy es 15 del 8 del 2025. Y el título, y lo que le voy a hablar hoy es muy, muy raro. Porque el título se llama Mongolia. Sí, Mongolia, como el territorio de Mongolia. Y ahora empieza a leer. Camino y los seres son muy difusos, casi ocultos. El campo es verde, muy intenso, casi infinito. Aparece una casa sin ser de las tradicionales que vemos acá en esta realidad. Es redonda tradicional en las estepas mongólicas o de Mongolia. Quiero ingresar, pero me lo niegan. Una mujer abre la puerta, apenas abre la puerta, y a un costado un ser se acerca a mí y me pregunta, ¿qué haces aquí? Es muy peligroso que estés aquí. Está pasando. Fin de la lectura. Para llegar a esta parte del texto que le escribo acá, hice innumerables intentos por ingresar en eso que yo llamo mis sueños, ¿no? Hasta ahora yo siempre le venía contando de que sucedía de una forma natural, sucedía, digamos, en forma prácticamente espontánea. Era como que yo cruzaba una puerta y entraba a otra dimensión, digamos, y ahí podía experimentar diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, después lo que yo recordase, todo dependía de lo que había vivido ahí, ¿no? A veces recordaba mucho, a veces recordaba poco, pero eso yo le iba constantemente transmitiendo a ustedes. Pero todos los días no ha sido así. Antes de ayer, lo que cuento eso de todo oscuro, me costó un montón llegar hasta ese punto. Y esta madrugada, digamos, esta noche también me costó un montón porque lo intenté varias veces y no había ningún tipo de comunicación, no podía entrar, no había forma de integrar, digamos, algo en ese ámbito. Y hasta que me encuentro caminando en una gran pradera verde inmensa, eh, era infinita, y, y de repente me aparece una casa de estas típicas de las que hay en Mongolia, ¿no? Eh, y una mujer que no se animaba a abrirme la puerta, o sea, y me miraba como con rareza, como que no entendía mi presencia ahí. Y al costado aparece un hombre, digamos, y me pregunta qué es lo que estás haciendo acá. Esto es peligroso, no tienes que estar acá. Eh, yo no tomo conciencia, por decir así, de la magnitud de lo que podía ser peligroso. Yo solamente observo a mi alrededor y me despierto. Y me despierto porque, bueno, no por miedo a que fuese peligroso, nada por el estilo, lo que estaba transmitiéndome ese ser, sino que porque no podía entrar ahí.
Y, y esto es lo que ha pasado. Sé que van a pasar cosas más raras estos días, eh, pero es parte de lo que es mi experimento, lo que estoy experimentando. Esto va a quedar documentado de esta manera, en forma de video, en forma de texto también, en mis libros. Eh, Les aclaro de que es una experiencia maravillosa la que estoy realizando. Eh, Más allá de todas estas variaciones, digamos, en lo que es la experiencia, pero es hermoso. O sea, eh, lo más lindo de todo esto es tener conciencia de los cambios que se están haciendo, de cómo vamos pasando de una línea, digamos, de estado a otra. Eh, los cambios son muy fuertes, muy fuertes. Eh, yo lo siento en mi carga energética. Ayer, como les contaba ayer, me tocó como que alguien me estaba absorbiendo la energía hasta que tuve que irme de ese lugar. Eh, y bueno, hoy, hoy me pasó algo también raro. Estaba justamente contándole estas cosas a Pia, mi ex pareja de Estocolmo. Y yo estaba contando justamente esto que estoy contando a ustedes. Y en un momento me dice, acá hay fantasma, me dice ella. Digo, sí, ¿te acuerdas que yo siempre te decía que había fantasmas? Pero me dice, en la otra casa donde vivíamos era peor, pero yo pensé que acá no era tanto, pero ahora me estoy dando cuenta de que es bastante. Sí, le digo, hay un ser que cruza desde desde la entrada del departamento hacia el baño, porque algo cayó, algo tiró, y estaba sola en la casa, no había nadie en la casa, excepto ella nada más, porque mi hijo estaba trabajando y mi hija también, o sea, ella estaba sola en la casa. Y nos reíamos un poco porque yo le contaba de que sí, o sea, siempre han habido, ¿no? Al menos en las dos últimas casas donde vivimos, digamos. La, el primer departamento que ella nombraba, el anterior, donde ella sabía de que había movimiento ahí, ese departamento se quemó. Eh, por suerte mi hija fue de acuerdo a todas las recomendaciones que yo siempre daba de chiquita, que es lo que tenía que hacer en caso de incendio, reaccionó de la forma adecuada y se puso a seguro, digamos, para que no le pasara nada, y alarmó, digamos, a bomberos para que pudieran hacer su trabajo. Y bueno, gracias a las recomendaciones que yo siempre enseñé de chiquito, tanto a mi hija como a mi hija, siempre les enseñé qué precauciones tenían que tomar en caso de incendio. No intentar apagarlo, si veían de que estaba fuera de control, no intentar apagarlo, si no sabía lo que tenían que hacer, no hacerlo, y buscar la salida más segura sin tener que lastimarse. Por suerte el balcón le quedaba el lugar más seguro del balcón, y como estábamos en un segundo piso, bueno, ya pudo salvarse de ahí cuando los bomberos llegaron. Y en ese departamento sí pasaba muchas cosas, de las cuales yo muchas veces me reía y bueno, pues las entendía más o menos cómo iban, pero después en el otro yo lo empecé a ver mucho más claro, mucho más claro. Eh, pero me hacía siempre también mucho tiempo solo en el departamento, entonces podía ver, digamos, y, y entender lo que estaba pasando. Y bueno, conversando por Messenger con mi ex pareja, bueno, ella me cuenta en ese momento que eh, hay fantasmas ahí. Y bueno, esto lo quería comentar, es un poco cómico todo esto, pero bueno. Entiendan que está pasando cosas muy fuertes en esto que llamamos planeta, y esas energías estoy seguro que ustedes de alguna manera están sintiendo, cada uno a su manera, pero manténganse tranquilos, no tengan miedo.
eh, actúen con conciencia nada más. O sea, no tengan miedo, no. El miedo es el asesino del humano. Así que, y ese asesino lo llevamos todo dentro nuestro. Eh, y la única manera de poder estar o alejar ese asesino es ser consciente de que está y saber dónde uno tiene que concentrar su energía para que ese asesino no pueda actuar, digamos. Eh, es un asesino, digamos, que está constantemente actuando, constantemente. Y lo importante es saber cuándo y cómo lo hace, y cuando lo hace, nosotros lo podemos neutralizar. Y eso es lo importante, aprender a sacarse los miedos, a entender, confrontarlo y deshacerlo. Es muy simple. Así que bueno, muchísimas gracias por hoy. Y nos estamos viendo pronto en la nueva entrega de esto que se llama Realidad 9010, mi espíritu, en este caso el numeral 16. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y muchas gracias por todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a la magia del camino, esto que he dado a llamar Realidad 9010, mi espíritu, en este caso el numeral 16. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por interesarse en este tema. Bueno, ya hoy llegamos a el fin de esta semana, digamos. Este es el último video de esta semana. Como se habrán dado cuenta, fue una semana muy fuerte. Lo que voy a comentar estos 2 últimos días, o sea, de el día 14, 15 ayer y lo que pasó hoy 16. En el día 14, como ustedes verán ahí, todo estaba oscuro, todo estaba cerrado, había un verdadero bloqueo a ingresar a, a, ese, a ese mundo, digamos, a ese espacio donde suelo ingresar en mis sueños. Fue todo muy confuso, yo intenté muchas veces y luego, digamos, tuve un montón de sensaciones durante el día muy raras. Hubieron muchas cosas que realmente me confundían durante el día. Pero yo la dejaba pasar, la observaba nada más. O sea, me dedicaba a observar eso que estaba sucediendo. Después ayer, cuando les cuento el tema de que entro en un lugar que se llama Mongolia, o sea, es un territorio, ustedes entienden dónde es, y lo único que veo es una sola casa, dentro de todo ese campo enorme verde, y un hombre que por un costado de la casa se me acerca y me pregunta qué haces acá. Y me dice, es peligroso que estés acá. Y yo salgo. No por lo que me está diciendo, pero salgo, digamos, de él. Y ahora cuando le lea el texto después van a entender un poquito por qué voy a decir lo que voy a decir ahora. Lo que pasó en estos días, a partir del... porque esto empezó el día 8 de agosto, a partir del día 8 de agosto, lo que pasó estos días, hubo un cambio en el cual el alma y el espíritu no participan. Yo estuve recibiendo un montón de mensajes todos los días, mensajes, digamos, en forma de videos que me aparecían es como le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero videos que me aparecían en mí cuando me metía a YouTube para ver, no sé, cualquier otra cosa, investigar cualquier otra cosa, me aparecían siempre estos tipos de videos. Y
la intención de este tipo de video era siempre que yo los escuchara y escuchara lo que decían. Pero no lo asimilaba, o sea, solamente yo lo escuchaba y en los videos me pedían que hiciera ciertas cosas. Y yo no las hacía tampoco, no las hice ni las voy a hacer tampoco. Cuando en el video, en uno de los videos se dice ahí, no sé si es una inteligencia artificial, no sé lo que será, pero algo dice ahí ciertas cosas que van a suceder y que yo tengo que hacer ciertos ritos, por decir así, para poder obtener o acceder a esos espacios. Y yo no los hago. Algo me dice a mí, esto no es para ti, y no los hago. Pues sin embargo siguen apareciendo y yo, por una cuestión de curiosidad, para no hablar, digamos, de boca de jarro, los escucho y algunos inclusive hasta lo escuchaba hasta la mitad, pero lo dejaba escuchar porque me parecía ya demasiado. Lo que se manifestó estos 2 días, digamos, en el 14 y el 15. El 14 fue cuando se cierra todo y el 15 cuando me advierten de que es peligroso lo que estoy haciendo. O sea, entrando a este espacio eh, cuando me habían dado la señal de que se me cerraba la puerta, o que se cerraba la puerta para que no entrara. Pero para que no era para que no entrara yo. Esto es lo que quiero que entiendan antes que le dé al testigo. No es para que no entrara yo, sino que al no haber hecho los ritos, no iba a entrar conmigo. Pero la intención de esos ritos era que eso se incorporara mediante esos ritos, que no me estaban, o sea, entiendan de que esos ritos eran cosas que supuestamente me iban a favorecer a mí en este campo. Eh, hacer esos ritos para poder ingresar a, digamos, acoplado a mí hasta ese campo, lo cual no hacer los ritos no estaban incorporados. Cuando dentro el día 15 y me dicen, ¿qué haces acá? Es peligroso que estés aquí. Ese ser que me dice eso, yo entiendo de que me está viendo solamente a mí, o sea, no está viendo lo demás. Pero como que ese campo se cierra para que eso de afuera no entre, no ingrese. Le voy a decir una cosa. Mucha gente habla de portales, de abrir portales. Tengan mucho cuidado con eso. Yo le presté atención solamente para investigar, para ver qué es lo que pasaba. Y vengo haciendo todo desde hasta antes del día 8, inclusive el día 8 hasta el día 14, he venido haciendo todo un, un, digamos, un acto de investigación. Y todo venía fluyendo hasta que se genera este freno ahí. ¿Por qué? Todos saben de que muchos hablaban y se comentó mucho en las redes de que el día 8 se abría un portal y se cerraba determinada fecha. Yo más o menos presté atención a eso para ver de qué se trataba, porque siempre me ha dado cierta curiosidad el tema de los portales, no le he dado mucha importancia, pero hay mucha gente que habla de portales y ayudarte a abrir portales a ti. No creas en esa gente. No estás abriendo portales, estás abriéndole la entrada a esta matriz, a lo que te va a realmente dañar. Estás abriendo paso a algo que es muy importante en ti, que es tu espíritu y tu alma, o tu alma o tu espíritu, póngalo como lo pongas.
es un intento de hackeo de tu alma y de tu espíritu. Y como yo estoy activo con esa parte, cuando me cerraron fue para impedirme que yo ingresara con todo ese hackeo. Pero como no hice los ritos, ese hackeo no estaba establecido en mí. Entonces no pudieron entrar. Ni yo tampoco hasta ayer que entré. Y después de varios intentos, hasta que sucede eso que me pregunta este ser, ¿qué haces aquí? Es peligroso que estés acá. Y realmente salgo automáticamente. Porque yo observé la precaución de la mujer que abrió la puerta de esa casa redonda, digamos, que es típico de esta gente que vive en las estepas de Mongolia y toda esa zona arriba. Y bueno, es eso, digamos, lo que le quería comentar. Lo hice un poquito largo. Ahora voy a pasar al texto de hoy y quizá van a comprender un poquito también todo esto que ha venido pasando. Bueno, comienzo con la fecha 16 del 8 del 2025. Voy a poner acá mejor. Título de hoy: Ingreso permitido. Paso a la lectura. Todo es natural como antes. Sin esfuerzo, la puerta se abre. Solo observo y ellos a mí, como intentando comprender. Voy cambiando despacio, como si cambiara de sintonía. En todos los ámbitos es igual. Fluyo observando la confusión de ellos. Algunos intentan interactuar, pero algo se los impide. Lo desconozco. Solo sigo lo que siento. Libre observador. Fin de lectura. Como verán, después de 2 días de cerrar todo, otro de abrir un poquito como para marcarme de que es peligroso lo que estaba haciendo, y esto es donde me abren las puertas. Y dentro, naturalmente como lo venía haciendo hasta ahora. Y solo, tanto ellos como yo, nos dedicamos a observarnos mutuamente. En mi caso, para ver qué es lo que realmente había sucedido allá adentro, y seguramente ellos para ver qué es lo que yo llevaba conmigo, qué, qué carga podía haber llevado conmigo. Y fue todo muy así, muy de cambiar de ámbito. O sea, entraba por llamarle así, en un paraje y veía ciertas situaciones, y entraba en otro paraje y veía otras situaciones, pero la actitud de cada uno de los seres, tanto en uno como en el otro paraje, era exactamente igual, de observar y ser observado en todo. Fue así toda la noche. Recorrí muchos paisajes, muchos ámbitos totalmente diferentes uno del otro, y en todo sucedía exactamente lo mismo, que me observaba y yo observaba, nada más. No hubo ningún tipo de interacción. Y si hubo algún intento, no se logró concretar, si es que lo hubo. Si lo hubo fue muy vago, que no me alcancé a dar cuenta muy bien de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, eso es lo que sucedió en estos días. Veremos lo que va
a traer la semana siguiente, porque se termina esta semana. Ya le doy gracias a todos, sobre todo a los 40 espartacos que yo le llamo, que semana a semana participan y ven esto en silencio, sin comentar, a veces un like, menos de la cantidad que son, quizás 4 o 5 se les ocurre apretar ese botoncito, pero bueno, no es lo que estoy buscando eso tampoco, así que bueno, basta con que ustedes estén ahí, ya eso es suficiente para mí. Esto es lo que le comparto esta semana. Yo tengo que empezar a hacer también un cambio muy importante para poder obtener también cambios alrededor mío muy importantes. Así que veremos cómo lo voy a ir haciendo. Pero ya de antemano, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en esto. Y si le ha sucedido algo similar a ustedes, coméntenlo, me interesaría saber. Y es así, muy simple como eso. Tengan cuidado cuando le hablen de abrir portales. No son portales que usted vaya a pasar a, como se dicen, que vas a pasar a otra dimensión. Eso es una gran mentira. Esos portales lo único que intentan es hackear eso tan valioso que tienes, que es tu alma y tu espíritu, que es lo único que no han logrado hackear. Y cuando te lo hackean, empiezan realmente tus verdaderos problemas, porque no vas a entender qué es lo que está sucediendo ahí. Eso te lo digo yo desde acá. Es lo que experimenté en estos días. Perdón. Trato de comunicar algo importante. Es lo que sentí en estos días. Es lo que experimenté en estos días. Y depende de ti que tú sigas teniendo eso tan divino y tan importante que es tu alma y tu espíritu inhackeable. Aclarar una cosa, no es que van a hackear tu alma y tu espíritu, porque es inhackeable, pero te van a generar una confusión en ese aspecto, donde vas a necesitar siempre el control de ello para hacer todo lo que tengas que hacer. Así que un abrazo y espero que nos veamos en la próxima semana con una nueva serie de videos. Hasta la próxima semana. Jag träffade en trevlig kille som heter Hans. Han gick där på vägen, en vandrande man, någon som alla ville ta i sin famn. Han var så snäll, han var så god, alla älskade han just nu. Det var så kallt och alla frös, men Hans han ville ha en tös som han kunde värma sin heta kropp mot. Så jag bjöd in han på en liten ormgrop. Ja, tack så mycket, bra. Så vi satt där tillsammans, vi tog oss en bärs, vi älskade varandra, vilken jävla fest. Men Hans han vandrar vidare genom livet just nu. Och Hans, vi älskar dig så. Åh, lilla Hanse, lille gubben min, jag älskar, hoppas du stannar en stund till. För ingenting är bättre än det du sa, alla vackra ord du lärde mig den dag. För Hans han ger mig kärlek, Hans han ger mig ro, han ger mig någonting jag aldrig någonsin känt förut. Så jag ber dig nu, lilla Hansegubben, kan du
stanna kvar Yes! och dricka 10-15 öl med mig. Så Wow. vore du helt underbar. Arriba, arriba, el toro.